Isbilex Abogados. Somos la unión de abogados con una dilatada experiencia para resolver tus problemas. En Isbilex ya hemos ayudado a miles de clientes. Te ayudamos a recuperar los gastos hipotecarios, cláusula suelo, ejercemos tu defensa como consumidor. Te damos cobertura en defensa penal, derecho de familia, divorcios, accidentes. Somos un despacho que estamos siempre a tu lado cuando lo necesitas. Isbilex Abogados, 954 42 0607. Estamos en Avenida San Francisco Javier 21, segunda planta en Sevilla. Tienes nuestro compromiso de hacerte la vida más fácil. Carlos Baena, tradición. Carlos Baena, innovación. Carlos Baena, calidad. Restaurante Carlos Baena. Nuestra cocina es tradicional pero también creativa e innovadora. Nuestro ambiente es muy acogedor con una decoración con sabor antiguo. Disponemos en nuestra planta superior de un salón para celebrar reuniones con capacidad de hasta 70 comensales. Restaurante Carlos Baena, en calle Rastro 28, al lado del Puente de los Bomberos. Teléfono de reservas 954-421-755. Restaurante Carlos Baena, siempre por Sevilla. Cariño, dime algo dulce. Caramelos. Hijo, dime algo sexy. La vecina. Paso de ti, me voy a la cama. ¿Cómo te puedo hacer feliz en la cama? No despertándome. Llega un programa de sexo único en su especie. A 100 con Ayla de Seare. Los jueves, de 11 a 12 y media de la noche, en Élite Radio, hablamos de sexo, con un enfoque didáctico, ameno y divertido. Los jueves noche, en Élite, ponte a 100. And so you're back from outer space. I just walked in and find you here with that sad look upon your face. I should have changed my stupid lock. I should have... Luján Argüelles está en Élite Radio Sevilla. Todos los martes, a las 9 de la noche, La Hora de Luján. Un programa de entrevistas donde cada semana nos traerá a un invitado muy especial. No te pierdas La Hora de Luján, cómo no, en tu radio, Élite Radio Sevilla. Lo que no te dé tiempo a escuchar a través del 100.8 FM, los podcasts de todos nuestros programas. Los encontrarás a la carta en eliteradiosevilla.es. Élite Radio. Justicia para Todos, con José Manuel Carrión y Pepe Martínez. Bienvenidos a Élite Radio Sevilla en el 100.8 de la frecuencia modulada, en eliteradiosevilla.es, y también nos pueden seguir a través de Élite Radio Sevilla en nuestro Facebook y vernos a través de nuestro Facebook Live, que llevamos ya unos días emitiendo con un éxito arrollador. Como todos los lunes, al filo de las 6 de la tarde, comienza Justicia para Todos, donde intentamos llevarles todos los temas jurídicos para que lo tengan al alcance de todo el mundo. Y como hoy la actualidad manda, al filo de la 1 del mediodía, se notificaba la sentencia sobre el denominado caso Mercasevilla. Un caso, recordemos, ha estado prácticamente desde que empezó la jueza Laya su instrucción ya por el año 2009, unos 10 años hasta que se ha conocido la sentencia, como hemos dicho hoy al mediodía, en la Audiencia Provincial de Sevilla. Lo primero, darle la bienvenida, como todos los lunes a esta hora, al consejero delegado de Isbilex Abogados, IFIFOR, Élite Radio y Élite Diario,
José Manuel Carrión Durán, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal? Ha sido una sorpresa, ¿no? Esta sentencia con la prontitud, ¿no?, que se ha recibido, ¿no? Sí, ha sido un poco rápida. Pensábamos que iba a tardar un poco más, pero realmente el contenido de la sentencia, pues probablemente pues tenga que ver con esa rapidez, precisamente, porque a lo mejor se han tomado decisiones aligeradas. Ahora entraremos ya en el fondo Lo tengo que decir desde el principio, porque realmente es lo que pienso en este instante, después de haber leído la sentencia de una forma bastante somera, porque lógicamente hemos tenido poco tiempo. Estamos hablando de que se notificó a las 12:30, 1 de la tarde, y son las 6, son 100 folios aproximadamente lo que tiene la sentencia, y realmente pues en todos los conceptos no se puede alcanzar a comprender, pero hay cosas que son muy interesantes y debemos de entrar en ellas porque realmente hay bastante que extraer. Si te parece, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado y ahora entramos ya en el fondo de la cuestión. Fernando Mellez, director de Mercasevilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pepe. Recordemos, 10 años desde que se inició este proceso, primera entrevista que concedes a un medio. Sí, pues realmente ni para lo bueno ni para lo malo, ni cuando estábamos en la élite, nunca mejor dicho, por tu emisora, ni cuando ha surgido esta situación que me ha tocado vivir, nunca me ha gustado estar en primera línea para nada. Nunca me ha gustado ser protagonista, ni cuando se aplaudía, ni ahora cuando hemos pasado una situación complicada. La primera pregunta, antes de que ya entremos en otras cuestiones más técnicas y demás, es ¿cómo te encuentras ahora mismo? Hombre, como bien dice José Manuel, y a bote pronto tampoco hemos tenido tiempo los dos de analizar detenidamente la sentencia ni ver el contenido de forma clara. Lo que sí te puedo decir, Pepe, es que una persona a la que inicialmente, digo de cara a los oyentes, de cualquier persona que esté en la calle, que inicialmente a la Fiscalía Anticorrupción se le pide 24 años de prisión por 490.000 euros, X, que después entraremos, me imagino, a quedar exclusivamente condenado por 2 años de prisión y por 16.000 euros, evidentemente cualquier persona podría decir que está satisfecha, pero realmente yo no me siento satisfecho. Que cuando una persona es inocente no puede estar satisfecho con que le caiga aunque sea un día de prisión. Evidentemente. Es lógico, es decir, ¿no? Yo no puedo estar contento ni satisfecho con la sentencia, puesto que realmente considero, y lo digo con todo mi respeto a la audiencia provincial, que nos ha tratado de una forma absolutamente exquisita y con auténtico respeto, considero que hay para mi modesto punto de vista, la condena de 2 años por una beca concedida de forma legal a una persona, o sea, una beca de 16.000 euros, sea uno condenado a 2 años de prisión. Lo que sí es de destacar, Pepe, perdona que te interrumpa, que primero no hay nada que pueda justificar, bajo mi modesto punto de vista, y lo digo con todo el respeto a la audiencia, esos 2 años por 16.000 euros, más aún cuando uno ve en los medios de comunicación otra serie de asuntos donde políticos con nombres y apellidos, que ninguno de ellos voy a dar y que los oyentes perfectamente conocen, por millones de euros que ellos parece que se han llevado o que no han justificado, han sido condenados a 2 años de prisión. Es decir, no guarda esa relación jurídico-penal de que 16.000 euros sea 2 años de prisión y millones de euros sea igualmente 2 años de prisión. Esa situación es la que a mí me hace rebelarme y entender que se puede entender que no hay justificación para ello. Porque, José Manuel, comentábamos que este caso se inició hace ya ni más ni menos que 10 años. O sea, ¿se puede hacer justicia después de 10 años? Pregunto, la justicia que es tan dilatada en el tiempo, pues realmente es complicada de que se comprenda como tal justicia. Entonces, la cuestión es que después de 10 años las cosas han cambiado muchísimo. Recordemos que cuando todo empezó, pues había como una especie de acoso y derribo a una situación económico-política dirigida, y bueno, pues Fernando Mellez se ha encontrado en esa situación intermedia en la que al final
pues ha tenido como consecuencia pues situaciones como esta, una condena que a nuestro punto de vista, con el debido respeto, como está diciendo Fernando, no nos parece adecuada ni correcta. No nos parece correcta porque se hizo dentro de los cauces que se tenían que hacer. Entonces, una justicia tan lenta, una justicia que ha derivado en situaciones que han provocado que hayan pasado diversas elecciones y que cada vez que había una elección siempre había una justificación para atraer a personas a que declararan ante los tribunales, pues no nos parece que sea correcta. Pero sí es cierto que la Audiencia Provincial, pues cuando ha dictado la sentencia, ha tenido a bien considerar una serie de cuestiones que a nuestro entender pues son absolutamente correctas, pero después hay otra cuestión que es que, como dice Fernando, no tiene ni pies ni cabeza. Y yo sí lo voy a decir, Rodrigo Rato, por llevarse mucho dinero, le pusieron 2 años de prisión. Este señor por no llevarse nada, y estamos hablando de dar una beca para una persona para que funcionara dentro de Mercasevilla, parece que es que, ha cometido un delito de lesa majestad. Pero continúo, estamos hablando que le pedían 24 años de prisión. Una persona que se somete a esa situación, en un juicio al que le piden 24 años, pues es algo tremendamente pesado, tremendamente fuerte, tremendamente duro, que evidentemente a él le ha causado una situación personal que evidentemente, por ser yo su abogado, pues de alguna manera hemos compartido para llevarlo a efecto. Entonces, para llevarlo a efecto en el juicio, para ponerlo en consideración, para 24 años es que es mucho. Y estamos hablando que una beca de 16.000 euros que se le dio a una chica para que fuera a estudiar a Londres, para que finalmente volviera a Mercasevilla a hacer trabajo, una beca de una fundación privada, lo que no se entiende es cómo puede tener fondos públicos. Una beca privada, no se puede entender cómo puede llegar a considerarse lo que se considera y que se le condene a este señor. No lo entendemos, no lo entendemos. Yo, Pepe, me gustaría decir una cosa, como tú sabes, y estoy aquí, nadie me ha forzado, evidentemente, pero realmente por la confianza hacia José Manuel, que aparte de mi letrado, es mi amigo, pues he accedido a estar en este medio. Realmente no me gusta hablar, nunca lo he solido hacer, salvo cuando ha sido estrictamente necesario. Y, hombre, yo quiero que todo el mundo es bueno que lo sepa, incluso tú, Pepe, que a lo mejor no conoces bien el tema de Mercasevilla, cuando esto se inició hace 10 años. Cuando este procedimiento se inicia, a mí personalmente, como profesional, se me acusa, y ahí está la hemeroteca de los medios de comunicación, de un desfalco de más de millones de euros. O sea, no soy capaz ahora mismo de poner en la cuantía exacta, pero ahí está la hemeroteca y se hablaba que la dirección de Mercasevilla, decía Fernando Mellé, había desfalcado en las cuentas de Mercasevilla millones de euros. Eso da una evolución con un daño mediático, profesional y personal a mi propia imagen y a la de mi familia, que conforme se fue avanzando la instrucción se fueron archivando distintas piezas y de un desfalco de millones de euros se quedó en 495.000 euros. De ese desfalco millonario a una posible situación irregular de 495.000 euros, hoy nos encontramos con una sentencia donde únicamente se me acusa o se me condena por 16.000 euros. Pero no de que te lo hayas quedado, sino de haber dado una vez. Vamos a dejarlo claro. Eso es lo más importante. Encima, vamos a ver, es que estoy indignado porque es lo que hemos dicho antes. Vemos casos todos los días en televisión de miles y miles de euros y millones de euros y está la gente en la calle y al final son 2 años de prisión por una beca de 16.000 euros, que no es que te lo quedas tú, sino que se concede y piensan que se ha concedido de forma irregularmente. Vamos a dejar claro que al final, 10 años de investigación, miles y miles y miles de euros invertidos en una investigación, una macroinvestigación que nos ha costado a las arcas públicas. Yo ahora le preguntaré a José Manuel, pero yo imagino que cientos de miles de euros vamos a dejarlo claro. Se quede en una beca de 16.000 euros para ayudar a una persona. Imagino que era para ayudar a una persona a prepararse. Sí, a unos estudios de formación. Efectivamente. Y promocionarla en los estudios, simplemente, no había más. De la Fundación Mercasevilla, que era una fundación
como privada. has repetido. No lo digo yo, lo dice la sentencia. Lo dice la sentencia lo dice. Habla fundación privada y beca Con privada. lo cual, a lo mejor yo no estoy de acuerdo con que tú hayas dado esa beca y lo peor que puede ocurrir es que yo no te contrate para llevar mi fundación. Efectivamente. Pero no es ilegal. Pero o sea, yo quiero insistir, porque lo estaba diciendo Fernando antes, en que esto comienza hace 10 años y lo que comienza es hablarse de una serie de puntos. Estamos hablando de 20 puntos. Vamos a ver, aquí ha habido antes un juicio, y perdonadme porque el invitado eres tú, pero yo como abogado tengo que decir una serie de cosas para ponerla en consideración. Aquí ha habido una serie de puntos como son el juicio por la adjudicación de la opción de compra de los terrenos, en la cual fuiste absuelto, al igual que todos los demás que estaban en ese juicio, personas que lo pasasteis todos muy mal. Una investigación brutal de muchos años, muchísimos folios, para que al final la magistrada o la juez de Penal 13 diera la razón a la defensa y se dijera que no había ningún hecho delictivo. Y había 20 casos más. Los anticipos que pagaba Sanma, el crédito de la fundación, el ERE de 2007, sobre el cual hablaremos ahora, después, porque si te parece, puedes decirlo. En esta sentencia se está plasmando algo que es que el ERE es absolutamente correcto. Correcto, es que viene a decir que el ERE de Mercasevilla del 2007 es absolutamente legal. Es decir, hombre, sí es importante quizás destacar, Pepe, que de los 5 o 6 puntos que se ha traído a este juicio de la audiencia, de los 5 o 6 puntos, de los 5 soy absolutamente absuelto y se me condena solamente en uno, insisto, en la beca de 16.000 euros a 2 años de prisión. Es decir, de todos los demás soy absolutamente absuelto y queda justificado evidentemente la facultad que yo tenía como dirección para poder actuar así. Es más, siempre se ha sostenido por parte de la Fiscalía Anticorrupción y por parte de alguna acusación particular que había ocultación de datos. Eso lo he leído yo en innumerables ocasiones en la prensa. Mellé ocultaba datos a los consejos de administración y a los órganos de la sociedad. Curiosamente, la sentencia habla de que no se ocultó absolutamente nada. Yo que ha salido la sentencia, José Manuel, si tú me lo permites, voy a dar una opinión mía, personal, y yo creo que este caso, entre otras cosas, ha servido para poner un alcalde en esta ciudad. Y esto es una consideración mía y personal. ¿Tú crees que has sido una marioneta política para cambiar, digamos, los designios políticos de esta ciudad? Hombre, yo me he sentido y me sigo sintiendo una cobaya en manos de los poderes políticos de esta ciudad. Me sigo sintiendo así y realmente he sido un pim pam pum fuego de distintos partidos políticos. Es curioso destacar, y lo digo con todo mi respeto al Partido Popular, que él es quien inicia esta querella contra mi persona, y curiosamente el primer día antes de iniciar el juicio se desiste de la querella. La noche antes, a las 8 de la tarde, es decir, nos llegó... Usted ha mantenido durante 10 años una querella contra el director general de Mercasevilla, Fernando Mellé, y curiosamente el día de empezar el juicio usted la retira. Es decir, es algo que que llama poderosamente la atención, como también lo llama la atención que Mercasevilla en el acto de juicio no hiciera ninguna pregunta absolutamente a nadie. Recordemos, ni se presentó la acusación particular de las frutas y verduras, no se presentaron el primer día, estaban citados. Ni la fundación tampoco. Ni la fundación de Mercasevilla, curiosamente quizás perjudicadas por estos 12.000 euros, tampoco se ha personado. Y todos los medios que hemos estado siguiendo el caso desde la misma sala, es cierto, y podemos dar fe, que el abogado de Mercasevilla no ha hecho ninguna pregunta, ningún turno, absolutamente nada. Nada, solamente ha sido... Con lo cual es poderoso esto, y veíamos, y en Élite Diario y en Élite Radio íbamos contando todos los días, este caso se desinfla, el fiscal no puede probar absolutamente nada, los testigos, al final... están haciendo unos testimonios que no implican para nada al señor Mellé y no entendemos después de 10 años cómo ha llegado esto, cómo se está celebrando, y al final de todo, todos los que hemos seguido este caso de cerca, que empezaron por millones de euros, se caen en 16.000, con lo cual imagino que la indignación, tendrás una mezcla, imagino, de indignación, de rabia contenida, pero también es una tranquilidad, porque son, recordemos, 24 años de prisión, 40 años de inhabilitación. Es que no estamos hablando... No, era arruinar mi vida de forma absoluta, aunque realmente viene arruinada ya durante 10 años. Es decir, a eso me refiero. Es curioso, Pepe, que lo leo muchas veces y lo hablo con mi familia. Cuando sale algún tema de algún político, y vuelvo a insistir, con todo mi respeto a todos los grupos políticos de esta ciudad y a nivel nacional, pero cuando aquí se ha acusado de un presunto delito a cualquier político,
lo primero que pide el partido político al que pertenece es presunción de inocencia, respeto a el presunto culpable y sobre todo vamos a tratar la información con absoluto cuidado porque tiene familia y se hace o se le perjudica. A mí durante 10 años nadie, ningún medio de comunicación ha tenido esa situación de respeto hacia mi persona y sobre todo hacia mi familia. Es más, cuando murió mi suegro, desgraciadamente hubo un consejero de Mercasevilla, cuyo nombre no voy a decir, que incluso se choteaba si esto era real o era mentira y desgraciadamente murió. Bueno, me parece todo esto, me parece muy fuerte. Luego me gustaría, José Manuel, vamos a entrar un poco en lo que es la sentencia, en lo que explica, pero también me gustaría que los oyentes supieran el perjuicio que este caso ha tenido para la ciudad de Sevilla. No solo ya personalmente para Fernando Mellé, que es un perjuicio de 10 años grande, pero que la gente sepa que a causa de todas estas acusaciones, que justo algunas de ellas el día antes se retiran por la noche, que ha traído de perjuicio para la ciudad, que es grave también. O sea, el perjuicio para la ciudad ha sido notable porque no este asunto, sino el tema Mercasevilla, pues ha conducido a una serie de situaciones como por ejemplo la suspensión de todo lo que se refería a la adjudicación de los derechos de opción de compra a una entidad como era Sanmac, que estaba aportando cantidades para que Mercasevilla se pudiera trasladar a un lugar nuevo, un lugar diferente, un lugar donde podría ejercer la actividad de forma correcta, y no solo eso, sino promocionar una serie de viviendas sociales para llegar al máximo número de personas y que se le pudiera conceder eso. Eso era lo que se había alcanzado a través de lo que Mercasevilla había llegado, pues a través de un concurso que se resultó absolutamente legal. Se ha perdido Sevilla muchísimo, al margen de que eso no le iba a costar nada a Mercasevilla, porque tenía una exención en la inversión o reinversión de las obras que se fueran a realizar de 25 millones de euros. A nadie se le ha pedido responsabilidad por eso. A nadie se le ha pedido responsabilidad porque el juicio que se celebró respecto de los terrenos de Sanma se quedaran en nada. Porque realmente no ha habido nada. Como aquí tampoco. Estamos hablando de una situación en la que en este asunto pues se ha tocado temas muy candentes. Es decir, el ERE de 2007, que es una continuación del ERE de 2003, tiene que ver con las personas que se han sentado allí. 11 trabajadores que se han sentado allí durante 2 meses, o durante un mes, perdón, más el tiempo en el que se han visto acusados. Trabajadores que lo único que han hecho es percibir una cuantía que al final se corrobora que era correcta, porque no tenían ninguna imposibilidad de recibir lo que se decía, no tenían ninguna imposibilidad de cobrar lo que se estaba otorgando. ¿Para qué? Para beneficiar a la empresa. Fernando Mellé siempre actuó beneficiando a la empresa, siempre actuó para que Mercasevilla actuara correctamente, y los trabajadores se han visto inmersos en esa situación, los trabajadores se han visto absueltos, finalmente están llenos de alegría. Y hombre, de lo que yo además, José Manuel, me alegro y le doy la enhorabuena a todos ellos, porque todos son compañeros en Mercasevilla y estoy totalmente satisfecho, porque lo que se ha pasado allí por parte de algunos trabajadores ha sido muy duro, y le doy mi enhorabuena. Los que hemos seguido por supuestísimo, evidentemente, si yo lo estoy diciendo en el sentido precisamente de eso, de que se han visto perjudicados estando sentados allí cuando no tenían que haber estado. Hombre, más de uno hoy me ha dicho que no entiende cómo me pueden pedir a mí 2 años de prisión por 16.000 euros cuando hemos conocido la sentencia. Todavía se van a quedar más de piedra los que nos están viendo, los que nos están oyendo, cuando al final, aparte de los 16.000 euros que no se ha quedado Fernando Mellé, sino que eran para beneficio de la empresa, resulta que a lo que se le ha condenado en costas a Fernando Mellé es la friolera de 87 euros. Lo digo así, 87 euros, una 23ª parte de las costas relacionadas con los 16.000 euros, que es lo que se le ha entregado a esta señora para hacer unos estudios que le iban a beneficiar a Mercasevilla. 87 euros. El que no entienda que esto es una auténtica barbaridad, a lo que han sometido a este señor para llegar a este punto, es que de verdad no sabe en qué ciudad vive. Estamos viendo una ciudad en la que a una persona se la ha cogido para ponerla donde se la ha puesto, y al final nos encontramos con que esta sentencia, pues, vamos a ver, siempre con el respeto debido a las resoluciones judiciales, no la podemos compartir.
no la podemos compartir porque realmente entendemos que no es adecuada a lo que ha hecho Fernando Millet, que es no perjudicar a nadie. No perjudicar a nadie, siempre beneficiar a la empresa y siempre estar con los trabajadores. Hombre, tanto es así, José Manuel, que como tú sabes, ha quedado acreditado a lo largo de las sesiones que hemos vivido en la audiencia, se ha quedado absolutamente demostrado que cuando yo me voy en Mercasevilla en marzo del 2009, la tesorería de Mercasevilla, o sea, el cash que tiene la empresa son de más de 8 millones de euros. O sea, esa es la tesorería de Pepe de Mercasevilla cuando yo me voy en marzo de 2009. Es decir, ¿qué empresa pública, semipública o privada, salvo la que más o menos todos conocemos, tiene 8 millones de euros de tesorería? Es decir, el día que yo me voy había 8 millones de euros de tesorería y así ha quedado suficientemente refrendado por los informes que hay. Con lo cual, todavía más difícil de pensar que yo haya podido perjudicar a la empresa. Yo tuve la suerte de convivir con los trabajadores en el año 2012-2013 con los despidos masivos de trabajadores que hubo en Mercasevilla, y hablabas con ellos y hablaban con un cariño y demostraban un cariño hacia la figura de Fernando Millet, de cómo se trabajaba a gusto, sin problemas. Y estoy hablando, no recuerdo, año 2012-2013, y fueron despedidos muchísimos trabajadores y muchísimos padres de familia de Mercasevilla a causa de una gestión que vino después de la era Millet, y que conlleva que la empresa ahora esté pasando dificultades económicas. Por eso me refería antes, aparte de lo que ha dicho José Manuel, el gran proyecto que también tuve la suerte de conocer, el nuevo barrio que se iba a hacer en los suelos de Mercasevilla, con vivienda social, equipamientos sociales, equipamientos públicos, ¿no? Que se demostró ya en un juicio que tampoco había nada que decir, porque había varias piezas separadas. Recuerda la intervención de José Manuel al principio del juicio, donde decía que es que esto ya se había prácticamente juzgado en otras partes y en otras piezas, y la verdad que fue, yo creo que ha sido uno de los grandes fracasos para la ciudad de Sevilla, y repito, en mi nombre personal, y todo esto se hizo por un sillón, por un bastón de mando de una alcaldía, y desgraciadamente te han hecho pasar un calvario de 10 años que no ha finalizado, imagino, ahora iremos hablando, que no ha finalizado, y que también mucha gente tendría que llamar a pedirte disculpas, ¿no? Eso nunca suele ocurrir. No, yo sé que no va a ocurrir, yo sí quiero decir una cosa, al margen de eso. La inmensa mayoría de los cargos de Mercasevilla no solo es que le tengan afecto a Fernando Millet, sino que son personas que han corroborado todos los actos que ha llevado a cabo durante el tiempo que estuvo en la dirección general. Y no solo lo han corroborado, sino que además, así lo dice la sentencia, específicamente todo lo que se hacía era por la actuación que iba llevándose a cabo. Entonces, Fernando Millet actuaba correctamente y dentro de sus poderes. Otra de las cuestiones que siempre se ha diluido dentro de esta situación. Pero una cosa que a mí me llena de satisfacción, y lo sabe José Manuel, pero nunca lo he comentado, es que tú sabes que yo soy abogado en ejercicio, llevo temas laborales sobre todo, de otros temas no suelo conocer, pero laboral bastante, y por mis años de experiencia siempre en el mundo laboral. Y sí puedo presumir de lo que yo me enorgullezco, que hay un grupo de trabajadores, no de élite, entendido por élite de dirección, sino trabajadores ordinarios, a los que yo le llevo procedimientos judiciales que no tienen nada que ver con Mercasevilla. Es decir, eso demuestra un grado de confianza de este grupo de la propia empresa o de los propios trabajadores hacia mí como persona, como profesional del derecho, ¿no? Entonces eso realmente a mí me enorgullece, independientemente de todo lo que yo sigo viviendo, ¿no? Una cosa que sí quería destacar, Pepe, es que cuando esto surge hace ya prácticamente 10 años, sí me gustaría resaltar que yo no me he ido de Sevilla. Es decir, yo cuando toda esta situación que me ha tocado vivir afecta a mi persona, a mi personalidad, a mi imagen, a mi dignidad, yo no me voy. O sea, hay algunos compañeros que realmente fui bastante bien cogido por los compañeros en magistratura del trabajo, he jugado a lo social, y algunos de ellos que no tengo más confianza me decían, oye, yo no sé cómo tú aguantas trabajando aquí. Y yo siempre he dado la misma respuesta, es que yo no tengo por qué esconderme. Otra cosa que no haya querido hablar, porque no me gustan los medios de comunicación, por los motivos que sea, porque no me gusta ningún protagonismo, pero yo llevo los 10 años trabajando en Sevilla, aquí,
yendo a los juzgados cuando me toca y defendiendo los intereses de los trabajadores o de los clientes que tengo, siempre en los juzgados de Sevilla. Nunca he sentido la necesidad de ocultarme porque no ha habido nunca absolutamente nada, o sea, no me he llevado absolutamente nada y evidentemente siempre voy a seguir estando aquí. Bueno, aquí en la radio tenemos que también que vendernos. Vamos a, si os parece, vamos a hacer un alto. Quedan muchísimas cuestiones todavía por hablar, muchísimas. Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y continuamos con José Manuel Carrión Durán y Fernando Mellet en Justicia para Todo en Élite Radio Sevilla. Isbilex Abogados. Somos la unión de abogados con una dilatada experiencia para resolver tus problemas. En Isbilex ya hemos ayudado a miles de clientes. Te ayudamos a recuperar los gastos hipotecarios, cláusula suelo, ejercemos tu defensa como consumidor. Te damos cobertura en defensa penal, derecho de familia, divorcios, accidentes. Somos un despacho que estamos siempre a tu lado cuando lo necesitas. Isbilex Abogados, 954 42 06 07. Estamos en Avenida San Francisco Javier 21, segunda planta en Sevilla. Tienes nuestro compromiso de hacerte la vida más fácil. ¿Sabías que con tu póliza de decesos puedes solicitar el Tanatorio de Nervión? Tanatorio de Nervión destaca por su situación. Disponemos de 10 amplias salas, capilla, parking, todo ello diseñado con el máximo confort destinado a que su estancia sea lo más cómoda posible. Tanatorio de Nervión, con el mejor equipo humano. Recuerde solicitar Tanatorio de Nervión. Más información en el teléfono 954 022 039 o en la página tanatoriodenervión.com. Casa Ruiz. Nacimos en Sevilla en 1982 y desde entonces llevamos nuestra pasión por la buena cocina y los buenos caldos a nuestros 4 establecimientos en Nervión, Sevilla Este, Calle Francos y Plaza Ruiz de Alda. El cerdo ibérico y sus derivados son nuestros protagonistas. Tenemos ganadería porcina propia, criados en los campos de Aranís de la Sierra, con certificado ibérico 100%. Y procesados en nuestra fábrica de Cumbres Mayores. Nuestra carta, además, se nutre de las recetas tradicionales sevillanas. Degusta nuestros grandes vinos procedentes de todas las regiones españolas, cuidados en cavas climatizados y servidos en copas adecuadas. En Casa Ruiz te sentirás como en casa. 954 22 86 24. En Verde y Blanco, el programa líder de la radio sevillana que solo habla del Real Betis Balompié. Participa y disfruta de toda la actualidad del Real Betis con Miguel Maldonado y su equipo. Lunes y viernes, Maldonado te espera, 8:30 de la tarde, en Élite Radio Sevilla, 100.8 de la FM. Ya estamos de carnaval en Élite Radio Sevilla, cada 3x4, el programa de referencia de carnaval en Sevilla. Los miércoles de 9 a 10 de la noche, cada 3x4, toda la actualidad del carnaval de Cádiz y del resto del mundo, que también existe, cada 3x4, en Élite Radio Sevilla. Y cuando tú quieras, en eliteradiosevilla.es. 100.8 FM. Justicia para Todos, con José Manuel Carrión y Pepe Martínez. Pues aquí seguimos en Élite Radio Sevilla, en el 100.8 de la frecuencia modulada, en Élite Radio Sevilla.
y nos pueden ver también, ver y escuchar a través de nuestro Facebook Live. Entran en Facebook, ponen Élite Radio Sevilla y podrán vernos cómo realizamos esta entrevista única en 10 años. Recordemos, el director de Mercasevilla, Fernando Mellet, la primera entrevista que da. Hoy, recordemos, al filo de la 1 del mediodía, era notificada la sentencia, una sentencia que, aunque no deja satisfecho al señor Mellet, no deja satisfecho a Fernando, pero de pasar de ser acusado de un montón de millones de euros a 24 años de prisión, se haya quedado en la asignación de una ayuda de 16.000 euros para el estudio de una señorita que iba a ser al final beneficio para Mercasevilla. Lo mismo que la Fundación dio ayudas a la Hermandad de la Macarena, se contrató charlas aquí en Sevilla con diferentes personas que vinieron. Sí, ¿no, Fernando? Sí, yo comentarte ahí, Pepe, si te parece bien a ti, José Manuel. Hombre, yo no voy a analizar el tema de la sentencia, sobre todo por los respetos que me merece la audiencia de la sesión cuarta. Me merece todo el respeto. Ya antes he dicho que el trato ha sido absolutamente respetuoso y exquisito con todos los acusados. Pero, hombre, lo que sí quiero destacar, y ha quedado claro en todos los que había estado allí, se ha dicho expresamente, y entiendo que se ha podido acreditar. Esa parte le corresponderá más a José Manuel que a mí, pero evidentemente yo sí puedo decir, Pepe, y lo puedo hacer público porque así lo he manifestado, no solamente yo, sino otra serie de personas que como testigos allí han departido, que a esta señorita, a doña Carmen Vela, no es la única que se le ha dado una beca. Sí, yo reconocí, porque no puedo ocultarlo, porque entiendo que es algo absolutamente legal y lícito lo que hice, que se le había concedido esta beca a esta señorita, por supuesto, pero es que además también se le concedió ayuda a otra serie de entidades en los mismos términos y condiciones que a la señorita Vela. Caso de la Hermandad de la Macarena, como allí se manifestó por mí y por otra serie de testigos, y en ese caso no ha habido ningún tipo de duda, pero es más, como yo manifesté en el acto de juicio, menos mal, con todo mi respeto y cariño al hermano de la Macarena, que yo no soy hermano de la Macarena. Porque si yo no, sí. Pero, si no, pero bueno, en ese momento no nos conocíamos, porque si no hubieran dicho que era un beneficio para mi propia hermandad, porque yo realmente soy hermano de chico del Beso de Judas y no tengo nada que ver con la Hermandad de la Macarena. Vinieron a buscarnos una ayuda para cuestiones de colaboración con una serie de cuestiones que no vienen al caso, y se le entendió que yo lo podía conceder y se le dio. Pero es que es más, se dieron una serie de becas de desplazamiento a un grupo de trabajadores que venían de lugares alejados, y se entendió por mi parte que se le podía dar, y ahí se acreditó las actuaciones y en el acto de juicio, y con eso tampoco ha habido ningún problema. Pero es que además, Pepe, a doña Mariana Cordero, que es bastante conocida como actriz, y se le dio mucho más. Más de 18.000 euros. Más de esos 18.000 euros, y costan las actuaciones, y se ha podido acreditar y corroborar, y sin embargo eso tampoco se discute, como tampoco se discute la conferencia de 6.000 euros que se le dio en el foro jurídico por mi parte, igual que el resto, a Baltasar Garzón. Entonces yo siempre digo, e insisto, con todo mi respeto a la audiencia, es por qué este caso sí y el resto no. Es que no hay ningún tipo de distingo legal. Jurídicamente, ¿qué se diferencia? No, vamos a ver. Yo sí diferenciaría entre varias situaciones. Vamos a ver, con independencia de que son ayudas que se conceden. Lo primero, ninguna tiene nada que ver con el objeto social de Mercasevilla, según dice la audiencia. Bueno, pues si perdona, de la Fundación. De la Fundación, perdón, estaba yo confundido. De la Fundación. Pero ¿cómo que no tienen nada que ver? Pues si son ayudas sociales a determinadas personas, entidades privadas o entidades públicas o personas en concreto, ¿cómo que no tiene nada que ver? Lo que no llego a entender es por qué existe una ausencia, o se dice que existe una ausencia de justificación en esta ayuda que se le da a Carmen Vela, cuando además consta acreditado que esta señora estuvo en Bruselas, y además consta acreditado que la persona que dice que es quien realmente está dándole credibilidad a que la ayuda no era correcta, mintió, porque estuvo con ella allí y dijo que no la conocía de nada, que es Regla Pereira. Vamos a ver, esto es absolutamente increíble. ¿Cómo se puede decir eso? ¿Cómo se le puede dar credibilidad a una persona que miente?
que miente. Con todo el respeto a la sección, con todo el respeto a los magistrados que han dictado la resolución, que yo los tengo y además les tengo en muchísima estima y aprecio, porque son excelentes juristas, hay cosas que no se llegan a entender en relación a esta cuestión, a esta materia. Darle una ayuda a la Hermandad de la Macarena es algo que no tiene nada que ver con unos fines, pero se le da la ayuda porque es necesario. Se le da la ayuda a una señora para un tema de artes escénicas, se le da una ayuda porque es necesario. Se le da una ayuda a una persona porque ni la Hermandad de la Macarena iba a repercutir en Mercasevilla, ni a la señora que se da por el tema de artes escénicas le iba a repercutir en Mercasevilla. Pero esta señora sí. Esta señora sí, se le daba una ayuda porque ya había trabajado con Mercasevilla, había ido a Vietnam, había ido a Bruselas, había hecho de intérprete, había actuado, y hay numerosos testigos que dicen así, había trabajado para Mercasevilla realizando pues una serie de logotipos, una serie de actuaciones en equipo, etcétera, y están los testigos ahí. Y sin embargo, a esta señora se dice que no está justificado. Es más, José Manuel, no tiene lógica. Como una cosa importante, que por eso a mí... Y perdón por la vehemencia que muestro en algún momento, porque es que realmente es la misma que mostré en el juicio, porque no... Hombre, a mí quizás, y que no se entienda como una crítica de verdad a la audiencia, pero algo que a mí me sorprende es que aquí se ponga, no en duda que se prestara el dinero, eso está claro. O sea, lo que se discute es que si se podía conceder la beca o no. Y digo esto todavía con mayor criterio objetivo, que a mí me hace realmente no dudar de esta situación, porque es que se aportaron fotos por parte de José Manuel Carrión, donde esta señorita Carmen Vela estaba en Bruselas con el señor Torrijos. Y no es un ataque al señor Torrijos, simplemente es para demostrar que Torrijos, que era miembro del patronato, conocía perfectamente que esta señorita estaba trabajando y colaborando con nosotros. Si no, no tiene sentido que estuvieran en esa foto con nosotros. Es más, yo quiero pensar, y de verdad que lo digo con cariño, José Manuel y Pepe, es que Regla Pereira, en este caso yo creo que se puso nerviosa, estaba muy asustada, y quizás por eso pues no se atrevió a decir la verdad, porque se aportaron fotos donde se podía ver que estaba Carmen Vela con Regla Pereira con el señor Torrijos. Quiero pensar que es eso. Ahora que estáis hablando de fotos, estáis hablando de Bruselas, ¿cuánto daño te ha hecho la foto con el señor Torrijos, con esa bandeja de marisco? Una foto donde había muchas más personas y solamente salíais vosotros dos. Yo jamás he hablado nunca de esa foto, Pepe, pero bueno, ya que me lo preguntas, el daño ha sido, te puedo decir, absolutamente irreparable. Y cada vez que en esta ciudad pasaba algo, se sacaba esa foto. Y se ha hecho bastante parodia con respecto a esa foto, y evidentemente en esa foto había muchísima gente, no solamente estaba el señor Torrijos y yo como persona. Se ha quedado acreditado, que es lo importante, que esa mariscada no la pagó Mercasevilla, porque ahí está que se ha revisado hasta mi visa de la empresa de pe a pa, desde el principio hasta el final, y evidentemente no hay ni un gasto que se pueda decir que era injustificado por parte de la dirección de Mercasevilla, de lo que también se me acusó inicialmente, la visa de Mercasevilla, y ha quedado claro, no como en otras series de personas ajenas a Mercasevilla y una serie de políticos donde esa visa se ha podido mal utilizar, pero en este caso no. Bueno, este señor lo que compraba eran libros que se quedaron en Mercasevilla y se iba a comer al VIP para no gastar mucho en tal. Es decir, este señor no fue a prostíbulos, no gastó en otros conceptos, sino gastó simplemente en algo que al final le repercutió en Mercasevilla. Hombre, si en algún momento tenía que, a los consejeros que venían, algunos venían de Madrid o tal, tenía que irse a comer con ellos, porque como es natural, pues tendría que pagar la evidentemente, comida, lógicamente. Vamos al BI, vamos a otros restaurantes porque era lo evidentemente bueno para la imagen de Mercasevilla. Pero que no había más, es decir, no hubo más, y se investigó, como dices tú, de principio al fin, y evidentemente no se encontró nada porque no había nada que encontrar, como en el resto de temas. Es decir, que estamos hablando de que son 20 temas, que yo no quiero entrar mucho en ellos, pero es que ninguno de ellos, salvo esta consideración al respecto de esta beca, esta ayuda concedida a esta persona, ha tenido trascendencia. Es decir, ha habido unos señores funcionarios de la administración que se han dedicado a revisar papel tras papel durante años en una estancia que podría tener 30 metros cuadrados llenas de documentación, y no han encontrado nada de nada, porque no había nada que encontrar, porque entre otras cosas lo que había era que todo estaba contabilizado, que no faltaba un euro.
No, faltaba 1 euro. Se pretendía que obtener una evidencia de que faltaba algo. Pues no faltaba 1 euro. O sea, recordemos que la sentencia no dice que falte ningún euro. Lo que se pone en duda es una ayuda que se da de 16.000 euros. A una persona externa a Mercasevilla, en este caso. Pero es que me gusta puntualizar esto porque después yo pensaba que Fernando Mellé tendría maletas escondidas con billetes por todos lados, porque claro, se te acusaba, como hemos dicho, de millones de euros, ¿no? Y al final todo se queda en 16.000 euros de una ayuda, que está claro, y tú reconoces que se dio, y lo único, la sala pone en duda la forma en la que se dio, si era adecuada o no adecuada. Al final, después de 10 años, con una instrucción por parte de la jueza doña Mercedes Alaya, saliendo todos los días en televisión y en los medios, porque también hay un punto que a mí me llamó la atención, José Manuel, y te lo voy a preguntar a ti, y lo hemos hablado aquí y demás, si hubo influencia de la jueza Mercedes Alaya por apartar Mercasevilla al marido de la jueza Alaya de su trabajo dentro de Mercasevilla, bueno, o de los servicios que prestaba su empresa Mercasevilla, mejor dicho. Bien, vamos a ver. Hay que recordar que de un principio, cuando comenzaba el procedimiento, hubo un intento de recusación de la señora Alaya que apoyó el Ministerio Público. Es decir, el fiscal dijo que había causa para recusación. Pero después la audiencia, no la sección cuarta, sino otra serie de magistrados, pues decidieron que no era oportuno pues recusar a la señora Alaya. Entonces, bajo nuestro punto de vista, y así lo argumentamos al principio del juicio como cuestión previa, entendíamos que existía una parcialidad en toda la instrucción. Hombre, la demostración de la parcialidad es que al final hemos llegado a un procedimiento en el cual hay 20 supuestos, 20 puntos, los pueden ver en el elitediario.com, cuando se dice que es una instrucción fallida de doña Mercedes Alaya, pueden entrar y ver todos los puntos en los cuales se ha investigado Fernando Mellé, y tan solo hemos llegado al punto en el cual existe, como estaba diciendo tú, Pepe, una situación respecto a cómo se concedió la beca. Si la investigación es parcial o no, yo creo que no puede quedar dudas. La cuestión está en qué le ha costado a los ciudadanos esta investigación para producirse como se ha producido. Entonces, a ver, si este señor, cuando llega a Mercasevilla, entiende que quien está llevando a cabo las labores de auditoría no lo está haciendo correctamente porque faltan cosas, y además así lo corrobora un informe de otra auditora, pues lógicamente lo que tiene que hacer es decir, cortamos aquí y continuamos de nuevo y salimos de nuevo. Faltaban, bueno, pues del orden de, en las cuarteladas en las cuales no entran los funcionarios, de 1 millón de euros. De 1 millón de euros. Y esto está ahí, no me lo estoy inventando yo. Pasamos del año 2002 al año 2004, en el que empieza a incrementarse hasta que las cuarteladas están no llega a 100.000 euros, a 1 millón y algo de euros. Y eso es porque no se estaba controlando. ¿Por qué no se estaba controlando? Yo no lo sé, pero este señor tuvo que tomar una decisión, y esa decisión fue la que se adoptó para acabar con esta situación. Ahora lo han puesto del revés, lo han puesto boca arriba, boca abajo, de una manera o de otra. Y a ver, no es que se saque pecho porque lo han condenado, que no estamos sacando pecho por una cuestión, porque existe una condena. Por 16.000 euros. Ya, pero que no sacamos pecho, no se está sacando pecho en absoluto. No. Se está tratando algo porque realmente en este tiempo Fernando Mellé no ha hablado. Y es el momento de hablar, es el momento de decir las cosas, es el momento de tratar esta cuestión para que las personas que nos estén escuchando o nos estén viendo entiendan que Fernando Mellé no ha hablado porque realmente hasta este instante no pensaba que tenía que hablar. Este era el momento de hablar. ¿No es así, Fernando? Sí, y además no es que no esté incómodo, que esté cómodo, perdón, yo me siento cómodo, Pepe, te lo digo de corazón, pero no es algo que me guste. No me siento a gusto hablando con los medios de comunicación porque me gusta pasar lo habitual. Era el momento de decirle a la ciudad: yo no me llevo un duro, simple y llanamente. Es que al final es que parece que te estabas comiendo los langostinos a manos llenas, y que además lo pagaba el ayuntamiento, lo pagaba el dinero público, y que además estabas siempre comiendo con Antonio Rodrigo Torrijos, porque cuántas veces ha aparecido la foto. Lo que ha hecho mucho la dirección de Mercasevilla es trabajar mañana, tarde y noche, y nosotros empalmábamos la dirección desde por la noche hasta el día siguiente para sacar la empresa a flote. Ya insisto, 8 millones de euros cuando yo me fui en marzo del 2009.
9 y esa es la realidad. Evidentemente, como dice José Manuel, no voy a sacar pecho, ni yo como persona, ni como profesional, porque ni yo tampoco lo al día saco, de hoy tengo una condena de 2 años, pero insisto, por 16.000 euros, que es lo que a mí realmente me Pero por duele. 16.000 euros, recordemos que no te has llevado tú, sino es de Por una supuesto. beca, y lo que se pone en duda es la forma en la que se Pero eso es concedió. lo que me revela, y lo digo con todo mi respeto, es lo que me revela, es decir, que a mí jamás, nunca, en 10 años se me ha acusado de llevarme 1 euro, nunca. Nunca se ha dicho el señor Mellé se ha llevado, se ha podido llevar. Pero todo el mundo ¿Lo ha pensado? Efectivamente. Porque esa es la imagen que quizás se haya podido dar. Pero sí es importante destacar, Pepe, que en este caso quizás me haya podido equivocar o no me haya podido equivocar en la concesión de la beca, pero lo que sí ha quedado claro en el acto de juicio es que la beca se da, que los 16.000 euros se le da y que esta chica trabaja y estuvo allí colaborando. Eso ha quedado claro y todos los que habéis estado allí lo habéis visto. Lo declara ella y lo declara el director de marketing de la empresa, que no es un cualquiera, es un testigo que dice que colabora con ella y que es una becaria más de la otra que más tiene. Es decir, que me he podido equivocar en esa concesión o en la forma de concederla. Pues a lo mejor es lo que entiende la audiencia, pero que eso conlleve una pena de 2 años es lo que a mí me parece excesivamente duro, cuando realmente en otros supuestos estamos hablando de otras situaciones donde se pide 2 años por millones de euros. Llegado este caso, José Manuel, tendréis que, imagino, estudiar la sentencia más a fondo. Recordemos, ha salido hoy al mediodía. Pero yo personalmente no me quedaría satisfecho con esto. Imagino que esto tendrá otro episodio más, ¿no? Nosotros no, vamos a ver, tenemos plena satisfacción por el resto de las personas que han sido absueltas. Tenemos plena satisfacción porque se nos ha dado la razón en el resto de cuestiones en las cuales ha habido una absolución, porque entendemos que es lo que había que hacer. Y la cuestión está en que esta sentencia que da lugar a esta condena, pues nosotros no podemos compartirla porque realmente no existe malversación, ni existe nada que haya podido producir un daño ni a Mercasevilla, ni a la Fundación, ni a la ciudad de Sevilla, porque eso es lo que sucede. Probablemente a la ciudad de Sevilla se le ha hecho mucho daño con todos estos 10 años en los cuales se ha reproducido una y otra vez la información tergiversada e inadecuada para llegar a este punto. Pero que en este punto Fernando Mellé se encuentre condenado por algo que... Bueno, es que, como dice Fernando, es un poco exagerado, con el respeto que se le debe a la audiencia provincial, porque 16.000 euros otorgados como gerente de la fundación a una persona que había trabajado y que iba a repercutir en la propia Mercasevilla, es algo que, bueno, pues está un poco fuera de lugar. Además, quiero decir una cosa. Esto comienza como un delito societario. Es decir, estamos hablando que estamos en una sociedad anónima y es un delito societario, y resulta que estamos hablando de contabilidades, de un montón de cosas. Este señor no tiene idea de contabilidad, nunca ha tenido idea de contabilidad. Maldonado estaba en las cuentas de Mercasevilla, Entonces, pues no entendemos cómo es posible que esto se pueda llevar a cabo. No entendemos por qué. Es importante lo que dice José Manuel, Pepe, es que no se ocultó esa concesión de beca, que esa concesión de beca aparece en la memoria explicativa de las actividades de la Fundación y en las cuentas de la propia Fundación. Y hombre, sí, yo quisiera destacar, porque durante mucho tiempo se ha venido diciendo que el director general, el señor Mellé, en este caso yo, evidentemente, ocultaba las cuentas, maquillaba las cuentas, y curiosamente la sección cuarta en la sentencia deja claro que yo tengo un departamento de contabilidad, un departamento de económico y unos asesores que son los que se encargan de esas cuestiones, y deja totalmente ajeno a esa actividad de maquinación o ocultación que siempre se me ha acusado, totalmente al margen del director general, en este caso que era yo. Pero por lo cual es importante destacarlo. Que además tenías una auditora que externa, además. Efectivamente, pero es que la auditora que viene después, ¿en qué posición queda? Evidentemente. O sea, todo lo que... Deloitte, digámoslo así, con Deloitte, ¿en qué posición queda? ¿Cómo podemos fiarnos de lo que nos diga Deloitte en sus auditorías? Evidentemente. Porque realmente hace una serie de auditorías para plantear esta querella que plantea Mercasevilla, el señor Bertrán Pérez, los dos lo plantean y llegamos a este punto donde lo que existe es esto.
¿qué es lo que ha sucedido? Está claro. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque es que esto no tiene nada que ver ni tan siquiera con la sentencia, sino es las consecuencias que dan la sentencia. No podemos plantearnos que las cosas sean sin más y que pasen sin más. La propia sentencia llega a decir que la auditora está precisamente, pues tiene que hacer responsable de aquellos números, de aquellas cuentas que se planteen y se presentan. Entonces, hay que plantear las cosas correctamente, ¿no? Y ahora yo te quiero preguntar a ti, José Manuel. Empezamos este juicio, si no recuerdo mal, el 15 de enero. Sí. Fue la primera sesión de juicio. Para un abogado, para IFILEX, que representa que a tu cliente le pidan 24 años de prisión, se queden en 2, y como llevamos analizando a lo largo de esta hora, injustamente y por una causa menor de todo lo que se estaba hablando, satisfacción no se puede sentir porque no ha sido absuelto, pero de verse prácticamente, y que muchos medios de esta ciudad después de Reyes lo hubieran ya llevado directamente al Sevilla 2, lo hubieran metido directamente, yo creo que no satisfacción plena, pero sí, bueno, un trabajo bien hecho, porque recordemos que son muchas horas y muchos meses de trabajo, ¿no? Yo quiero decir que, me preguntas por IFILEX, IFILEX no solo llevaba a Fernando Mellet en este procedimiento, sino que llevamos a otras 2 personas más que han salido absueltas completamente, y además ha salido absuelto en todos los aspectos, salvo esta cuestión, Fernando Mellet. Para IFILEX, abogados, lógicamente es una satisfacción haber hecho este trabajo, pero lógicamente tiene ese puntito de insatisfacción, o ese punto de, no un puntito, sino ese punto de insatisfacción que produce el hecho de saber que cuando en el juicio se practicó la prueba había quedado claro que lo que se había hecho era en beneficio de Mercasevilla y que no había habido en ningún momento malversación de caudales públicos, y que además en los estatutos consta que el gerente de Mercasevilla tenía capacidad para otorgar esta ayuda a esta señora. Entonces, para IFILEX abogado, el juicio se hizo correctamente, el juicio salió correctamente. La apreciación que se realiza por la audiencia, pues lógicamente nosotros no estamos conformes. La acatamos como es natural, pero podremos recurrir. Hombre, yo, a colación de lo que está diciendo José Manuel Pepe, no te puedes imaginar la de llamadas y WhatsApp que he tenido a lo largo de la mañana una vez que se ha conocido la sentencia. Había pendiente más gente o más compañeros, incluso amigos míos, de los que yo podía pensar. Y una gran mayoría, y te lo digo por curiosidad, vienen a darme la enhorabuena por la sentencia. Tenemos parte de esos mensajes, nos han llegado, que te felicitemos en nombre de muchísimas personas que se han puesto en contacto con nosotros sabiendo que venías hoy aquí. Luego te daremos la lista en privado. Yo lo único que te digo es que ninguna de ellas la voy a hacer pública, porque entiendo que independientemente de lo que me hicieron a mí en su momento, la privacidad de una persona está por encima de cualquier cosa, y yo no voy a hacer público ninguno de estas enhorabuenas, que te sorprenderían a ti y al propio José Manuel, que no han tenido tiempo de verlo porque yo he llegado justo para empezar esta entrevista. Y a todo el mundo que me ha dado la enhorabuena, tanto por teléfono como por WhatsApp, le he dicho lo mismo: es que yo no estoy satisfecho. Comprendo que al que le piden 24 años y se quedan 2 años puede estar satisfecho, pero es que yo no puedo estar ni satisfecho ni contento, porque en realidad considero que no he cometido ninguna irregularidad penal para que se me pidan 2 años de prisión por 16.000 euros, y por eso sigo estando insatisfecho, y porque entiendo que con el buen hacer de José Manuel Carrión en el recurso de apelación, que entiendo que estudiará de casación ante el Tribunal Supremo, pues ese recurso de casación al Tribunal Supremo, pues saldremos absueltos de estos 2 años que no piden por 16.000 euros. Esa es la realidad, y no puedo estar satisfecho pese a destacar el buen trabajo que ha hecho José Manuel. Yo lo que sí os quiero dar es, el último turno de palabra, y que seáis vosotros los que... yo me gustaría, Fernando, que dijeras lo que piensas y lo que ha sido esto, y que le dijeras a la ciudad de Sevilla lo que quieras. Ahora tienes la oportunidad que estos 10 años no has hecho. La verdad es que es complicado, porque podía llevarme 1 hora haciéndote un monólogo, Pepe. La verdad que ha sido y sigue siendo un calvario que no solamente he vivido yo, sino que vive mi familia, mis padres, mi mujer, mis hijos. Yo quiero recordar, y no voy a decir que medio de comunicación, vuelvo a repetir que yo respeto a todos los medios. Una vez, cuando se inició este procedimiento, hubo un periódico que puso en la portada mi imagen con la foto del marisco. Ese periódico, al que yo le tengo todo mi respeto, se repartía en el colegio de mi hijo.
Yo recuerdo que lo primero que hice no fue preocuparme por mí cuando vi ese periódico en el kiosco, sino fue llevar inmediatamente al colegio con la única finalidad que lo retirasen para que mi hijo no sufriera, porque evidentemente el apellido Mellet solamente hay en Sevilla 7 u 8 personas porque no somos de aquí, o no, realmente no es un apellido propio de esta ciudad, aunque nosotros somos sevillanos evidentemente. Ese sufrimiento, ese desgaste profesional lo seguimos padeciendo mi familia y yo, sobre todo mi padre, que ya también tiene 88 años y le cuesta muchísimo trabajo poder entender esta situación, y evidentemente igual que se respeta al político, al que se le pide respeto por presunción de inocencia, porque yo aún no he sido condenado por nada firme, por sentencia firme, puesto que se va a recurrir, también pido esa presunción de inocencia y pido ese respeto hacia mi persona para poder, evidentemente, poder vivir de forma normal, cotidiana, con mi familia, poder salir a la calle y evidentemente, no, como hasta ahora he hecho, no me he escondido nunca, he ido siempre a pecho descubierto y con la cara mirando para arriba a los juzgados, he ido con mi familia a salir cuando he podido, y hay un detalle que yo me gustaría destacar: cuando nos ha tocado ir a los juzgados para declarar o simplemente comparecer, había muchos compañeros que iban con gafas de sol. José Manuel siempre ha visto que yo jamás iba con gafas de sol, siempre me la he quitado antes de entrar porque entiendo que no hay nada que esconder para ningún medio de comunicación. Incluso algunos, cuando ellos me han pedido que me pare, yo me he parado por si querían hacer la foto o salir a través del medio correspondiente. Es decir, ese respeto que yo tengo hacia los medios, lo único que puedo pedir, sin ser víctima, aunque soy una víctima realmente de toda esta situación, es que un poco también respeten al señor Mellet, a Mellet, en el sentido de que estamos padeciendo un calvario, y si al político se le respeta, si otra serie de cosas que están saliendo bastante gordas en este país y se le da un trato con respeto, lo único que quiero pedir es ese respeto para mí, si no ya es por mí, para mi familia, para que mi familia también pueda descansar y pueda salir con absoluta tranquilidad por la calle. José Manuel. Yo voy a ser más breve. Yo, en primer lugar, estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho Fernando en esta última intervención, absolutamente de acuerdo, pero yo quiero decir una cosa. La sentencia tiene, a nuestro juicio, un punto, o ese punto de insatisfacción que nos da esa condena que no consideramos adecuada, pero por otra parte, el resto de fundamentación corrobora todo aquello que se ha venido diciendo desde el primer instante, y va a dar lugar a que haya más situaciones en las que las personas que no conocen la cuestión se van a ver sorprendidas precisamente por estas consideraciones que se han hecho en esta sentencia. Si de algún modo quieren enterarse de cómo ha sido de falsario todo este tiempo, la actuación que se ha llevado a cabo en contra de Fernando Mellet, sería interesante que vieran la fundamentación al respecto de todo aquello que se ha resuelto por la sentencia y que tiene que ver con todos los demás temas que aún están pendientes. Fernando José Mellet Jiménez, muchísimas gracias por estar aquí, por estar en Elite Radio. Yo te voy a dar la enhorabuena. Yo creo que sí. Yo te voy a dar la enhorabuena. Todavía hay trabajo por hacer. Evidentemente. Todavía hay un trabajo por hacer. Seguro que José Manuel se pone manos a la obra ya. Yo confío y creo, estoy convencido de que vas a ser absuelto por ya la pequeña parte de este lunar que era inmenso, y ya lo que queda es una mota prácticamente de polvo, y que el nombre de Fernando Mellet se quede limpio de polvo y paja, y que si has ido siempre con la cabeza muy alta, ahora que la eleves casi a 2 metros de altura. Seguiremos igual que siempre, con humildad y avanzando en el camino, tanto personal como profesionalmente. Yo nunca voy a sacar más pecho del necesario, en el sentido de que no me tengo que ocultar ni antes ni ahora, y seguiremos trabajando en Sevilla como siempre, aunque haya sido bastante duro. Muchísimas gracias a ti por recibirme, y bueno, no ha sido tan duro como yo pensaba. Somos buenos. Y darle la enhorabuena a José Manuel, como no podía ser de otra forma, y a Ifiles Abogados por este trabajo que han hecho en este caso por Fernando Mellet y por otros acusados del caso que han sido absueltos. Un trabajo que me consta que ha sido durísimo. Fines de semana, noches, de dormir pocas horas. Recordemos, miles de folios, son sumarios espectaculares.
y que a pesar de esta pequeña mota de polvo, pero para lo que podía haber sido, yo darte la enhorabuena por el trabajo que ha hecho José Manuel Carrión Durán y Vilés Abogado en general, con un caso tan complicado como era este, 10 años desde que se inició y que acaba, bueno, no de la mejor forma posible, pero estoy convencido que acabará de la mejor forma posible. Efectivamente, yo quiero agradecer que tú lo agradezcas. Y bueno, decir que desde Isvilés Abogados, en este caso representado tanto por mí como por Antonio Jiménez Almagro, pues hemos hecho el trabajo, un trabajo complicado, arduo, duro, difícil, pero que todavía no ha acabado. Pues muchas gracias a los dos. También le vamos a pedir disculpas a nuestros compañeros de ADN Sevillista. Nos hemos comido unos minutos. Tampoco ha habido fútbol este fin de semana, pero unos minutos aquí nuestro compañero Manuel Casero para comenzar su programa ADN Sevillista, que nos llevará toda la actualidad del Sevilla. Hasta aquí Justicia para Todos. Volvemos el próximo lunes, 6 de la tarde, de 6 a 7, como siempre en Elite Radio Sevilla, en el 100.8, eliteradiosevilla.es, y también a través de nuestro Facebook Live, que nos pueden escuchar y ver. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí y nos vemos el próximo lunes. Bien, punto 8, Elite Radio. Isvilex Abogados. Somos la unión de abogados con una dilatada experiencia.